Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo. Que en este día podamos estar recibiendo toda la respuesta a través de la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz y Él quiere cumplirla en nuestras vidas. La verdad que los consejos son buenos, también las experiencias nos pueden enriquecer, pero lo único que puede cambiar realmente nuestras vidas es la palabra de Dios. Un amigo que conozco desde hace muchísimos años, pues cuando éramos muy jóvenes, pues él siempre estaba que no sabía que iba a estudiar, siempre no sabía con quién se iba a casar y siempre llevaba la misma vida. Y siempre que hablabas con él, pues te decía lo mismo, ¿no? No sé si voy a estudiar esto, lo otro, y a ver si encuentro una buena chica para casarme. Y pasaba el tiempo, pero no cambiaba. Pasaron años, más de 30 años, y desgraciadamente sigue igual. Aunque se esfuerza, no puede salir, no puede cambiar realmente su vida. ¿Y cómo podemos cambiar nuestras vidas? ¿Cómo poder tener un nuevo comienzo? A muchas personas les gustaría, ¿verdad?, empezar de nuevo. Muchos se esfuerzan porque realmente no son felices, están sufriendo, han vivido dificultades que a veces no pueden ni contar. Y les gustaría empezar de nuevo, pero no tienen fuerzas, ¿verdad? Un hombre había pasado su vida siempre en la cárcel y salía y volvía a entrar. Desde que era apenas un adolescente, esa fue su vida. Entraba a prisión, volvía a salir. En vez de cambiar en prisión, todavía empeoraba. Cometía crímenes, volvía a entrar a prisión. Cada vez las penas más extensas. La gente que lo conocía decían: no hay manera que cambie, no puede cambiar. Un día, un evangelista guiado por el Espíritu Santo fue allí a prisión y le predicó que Jesús es el Cristo, el Evangelio. Dios obró poderosamente. Pudo recibir a Jesús el Cristo como su Señor y Salvador. Cambió totalmente. ¿Hasta qué punto? Cuando salió de prisión no paraba de compartir el Evangelio. Se levantó como un gran evangelista. A través de él, Dios obró. Miles de personas pudieron también cambiar sus vidas. Y realmente necesitamos muchas veces ese nuevo comienzo, incluso siendo creyentes, ¿verdad? Porque no estamos teniendo respuesta como creyentes. También sufrimos. Y no está levantándose el evangelismo a través de nuestras vidas. La palabra dice que si estamos disfrutando del evangelio, Él va a levantar esas obras de evangelismo. Bueno, ¿y por qué no se están levantando esas obras a través de mí? La palabra es la verdad. Tendré que cambiar yo, ¿verdad? Y vemos en este pasaje la vida de Pablo. Pablo tenía un corazón ardiente por predicar el Evangelio. Él decía: soy deudor a judíos, a griegos, soy deudor a ti, Señor. Tenía ese corazón ardiente, no le importaba todo el sufrimiento que tuvo que enfrentar, persecuciones, tormentas en alta mar, tuvo que experimentar ser apedreado, insultado, golpeado con varas 3 veces, pero no cambiaba su corazón, era un corazón ardiente.
¿Cuál es la razón? Él sabía tres cosas muy importantes que tenemos que conocer. En primer lugar, sabía la razón del fracaso. ¿Por qué lo sabía? Porque él, durante mucha parte de su vida, vivía fracasado. Él escribió, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Cómo que todos pecaron? Sí, los primeros representantes de la humanidad, Adán y Eva, pecaron. Y ese pecado fue un punto de cambio, de sufrimiento, por supuesto, para toda la humanidad, que venimos de ellos. Desde ese momento, el hombre que fue creado para estar con Dios quedó separado, apartado. El hombre no es nada sin Dios, fue creado para estar con Dios. Y Pablo lo sufrió durante gran parte de su vida. Aunque se esforzó muchísimo, a través de muchas cosas, él estaba vacío, no sabía por qué. Había un vacío tremendo en su interior. No sabía realmente que él estaba separado de Dios. Y es un estado terrible, ¿verdad? Estar separado de Dios. Pero es un engaño porque la gente no lo sabe. Por eso solo piensa en él, en el yo. Piensan que ellos tienen la respuesta, que van a hacer esto, se va a solucionar. Para nada. Es un problema fundamental. Separados de Dios no somos absolutamente nada. Nada podemos hacer que realmente funcione. Nada podemos hacer que realmente nos dé respuesta. Y Pablo lo sabía. También él conocía. Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. El hombre no solo quedó separado de Dios, desde ese momento su naturaleza cambió. Se hizo una naturaleza pecadora. Es decir, que ya esa naturaleza tiende a hacer cosas incorrectas. Al tener una naturaleza pecadora cometemos pecados, ¿verdad? Sale solo, sin esfuerzo. Es la naturaleza. Por eso Pablo no podía dejar de pecar, aunque intentaba cumplir la ley, ¿verdad? Y se sentía frustrado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es lo que estaba diciendo. ¿Quién me quitará ese cuerpo de muerte? Y en esos tiempos, una de las penas que daban a los asesinos, la persona que había asesinado, matado, la ataban a su cuerpo. El muerto lo ataban a su cuerpo. Tan fuerte que no lo podía desatar y tenía que cargar con él. Era algo muy fuerte, ¿verdad? ¿Por qué? Ese muerto se empezaba a descomponer. Y por supuesto eso tenía muchas enfermedades, ¿verdad? Y esa persona terminaba muriendo, cargando con ese muerto. Era terrible, ¿verdad? Por eso Pablo estaba diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él quería hacer lo bueno, pero no podía, porque su naturaleza era pecadora. Y no podemos dejar de pecar por nuestras fuerzas. Separados de Dios estamos enseñoreados por el pecado. Y los pecados traen sufrimientos, ¿verdad? Desastres, maldiciones. Son como piedras de granito que se van poniendo como en una especie de mochila y nos van cargando, ¿no? Y pecado. Un peso más grande que está oprimiendo nuestras vidas. Pablo sabía la razón. Y en ese estado, el que controla las vidas es Satanás. En Apocalipsis 12, versículo 9, dice que Satanás es el engañador de este mundo. Su mayor engaño es hacer creer que él no existe. Pero la palabra nos habla claramente quién es él. Un ángel caído, ¿verdad? Se rebeló contra Dios, engañó un tercio de los ángeles del cielo. Y él continuamente vino a hurtar, matar y destruir, como dice en Juan 10:10. Y él ya tiene un día preparado que será destruido. Está todo escrito en la palabra. Pero mucha gente no lo conoce y no sabe que realmente están siendo totalmente guiados por Satanás, como si fueran marionetas.
Por eso Pablo escribió en Efesios 2, versículo 2, en la segunda parte: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Dice que es el espíritu que ahora opera, está trabajando. ¿Dónde? En los hijos de desobediencia, en las personas separadas de Dios. Satanás controla sus vidas. Y Pablo lo sabía bien, ¿verdad? Él totalmente tenía odio hacia los cristianos. Pensaban que era una herejía, pero tenía un odio que quería matarlos. Eso era la obra de la oscuridad, la obra de Satanás. Por eso Pablo lo conocía muy bien. Y nosotros es muy importante, como esos guardas que Dios nos ha llamado en este tiempo, que estemos también sabiendo la razón, por qué la gente está fracasando. En segundo lugar, Pablo sabía que el esfuerzo humano no da respuesta, ninguna respuesta. Porque él se esforzó durante toda su vida para salir del sufrimiento y no funcionaba. Primero lo intentó con la religión. Hay muchas religiones, ¿verdad? Y todas tienen cosas buenas, pero realmente ninguna religión salva, porque la religión es el esfuerzo del hombre por intentar llegar a Dios. Pablo era fariseo de fariseos. Él tenía mucho celo por Dios. Y los fariseos se esforzaban, no solo por cumplir la ley, también miles de tradiciones que se habían inventado. Intentaban de manera escrupulosa cumplir todo, pero realmente no funcionaba, ¿verdad? Una persona pecadora no puede cumplir la ley. De hecho, la ley Dios la dio para que nos diéramos cuenta que éramos pecadores y pudiéramos ir a Jesús el Cristo, que es el único Salvador. Por eso la religión no da verdadera respuesta, ni tampoco la filosofía. Pablo escribió en Colosenses 2:8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pablo era natural de Tarso. Tarso en ese tiempo era el sitio donde estaban las mejores universidades de filosofía. Pablo fue instruido, estudió filosofía, la conocía muy bien. Y él sabía perfectamente que la filosofía no tenía ningún poder para cambiar su estado espiritual, ni tampoco la economía. Pablo venía de una familia adinerada, tenían una buena posición, pero él escribió a Timoteo en 1 de Timoteo 6:10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y realmente, por supuesto, la economía es necesaria, ¿verdad? Pero cuando intentamos ponerlo en primer lugar, dice Pablo, dice la palabra de Dios, que es la verdad, que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y por supuesto no da ninguna respuesta, porque es algo material, y algo material no puede solucionar el problema que es espiritual. Por eso Pablo lo sabía, y nosotros también tenemos que saber que el esfuerzo del hombre no puede cambiar ese gran problema espiritual. ¿Y qué es lo tercero que Pablo sabía? Él sabía la respuesta absoluta. ¿Por qué es absoluta? Porque Dios la da. Si Dios da una respuesta, funciona, ¿verdad? Porque Él es todopoderoso, Él sabe todo, Él es nuestro creador y Él nos da solo una respuesta. ¿Quién es? Jesús el Cristo. Romanos 5:8: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la respuesta. Jesús, que es salvación de Jehová. Dios no nos preguntó nada. Él no dijo que hiciéramos nada, solo envió a Jesús para que cumpliera el trabajo de Cristo.
Y Él como Cristo en la cruz quebrantó esas 3 maldiciones: Satanás, los desastres y el respaldo del infierno. Él murió y al tercer día resucitó. Y su victoria es nuestra victoria. Y Pablo lo sabía muy bien. Jesús es el Cristo, solucionador de todos los problemas. Y en este día tenemos que poner nuestra fe en Jesús el Cristo. A través de Él somos nuevas criaturas, ¿verdad? Dice en 2 de Corintios 5:17. Tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, dice en Juan 1:12. Jesús es el Cristo. Es la fe que tenemos que tener. Y Pablo lo experimentó cuando iba camino de Damasco. Él, que estaba sufriendo grandemente, por gracia y misericordia de Dios, el Señor, a través de una gran luz, se apareció, fue a su encuentro, y allí pudo creer que Jesús es el Cristo. Pudo tener realmente un nuevo comienzo para su vida. Y ese es el más importante nuevo comienzo que tenemos que experimentar. Poner realmente la fe en Jesús el Cristo. Por eso Pablo estaba tan agradecido que él lo expresó, ¿verdad? No hay conocimiento más alto que Jesús el Cristo. Todo lo demás, Filipenses 3:8 dice que lo estimaba como basura. Y es verdad, todas las otras cosas son pasajeras, temporales. No hace falta que estemos siendo engañados por esas cosas. Tenemos que estar aferrándonos a Jesús el Cristo, que es la respuesta. Todos los días tenemos que tomar ese pacto y tener esa conclusión. Pablo tenía esa conclusión. Su vida era solo para Jesús el Cristo. Todo lo que tenía, todo lo que poseía era para Jesús el Cristo. En Gálatas 2:20, él lo expresó claramente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él tenía esa conclusión. En Romanos 16:25, ¿qué dice? Mi evangelio. Y es muy importante, ¿verdad? Que estemos personalizando este evangelio, que sea todo Cristo para nuestras vidas, que podamos ver todo a través del evangelio. Eso es lo que experimentó Pablo, por eso tenía ese corazón tan ardiente para compartir el evangelio. Y en el pasaje de hoy, de repente viene una dificultad. Se levantó una gran dificultad. Podemos estar en este tiempo también teniendo dificultades, problemas, pero realmente si estamos dentro del pacto de Cristo, esa dificultad va a ser una oportunidad. ¿Qué oportunidad? El nuevo comienzo para poder encontrar las bendiciones de Dios. Eso es lo primero que tenemos que tomar. Esa dificultad es un nuevo comienzo para poder encontrar las bendiciones de Dios. Vemos cómo José, durante su infancia, sufría grandemente. Él se quedó sin mamá con apenas 3 años. Tenía 10 hermanastros que estaban continuamente molestándoles, ¿verdad? No sería nada fácil. Pero allí José fue la oportunidad para tomar el pacto de Génesis 3:15 que recibió a través de su padre Jacob. Fue la oportunidad para empezar a orar fuertemente. Por eso, realmente la dificultad es la oportunidad para encontrar las bendiciones de Dios. Después fue esclavo. Era una dificultad. En ese tiempo un esclavo era considerado como un animal, no como una persona. Se encontraba fuera de la familia, como un esclavo. Era una gran dificultad, pero realmente allí él tomó el pacto y comenzó a orar. Se levantaron las obras del reino de Dios, lo pusieron como administrador. Todos fueron bendecidos a causa de José. Realmente era una oportunidad, ¿verdad? Dentro del pacto, esa dificultad es la oportunidad para disfrutar la bendición de Dios. Allí pudo aprender totalmente administración, que le iba a servir grandemente para cuando fuera gobernador. Después, sin hacer nada, aparece otra dificultad. Lo meten en la cárcel, ¿verdad? Lo habían acusado
injustamente. Pero en ese momento José, que se aferraba al pacto de Cristo y que oraba continuamente, él vio que era una oportunidad. También lo pusieron allí, sobre todo los presos. Y él pudo ayudar, salvar a muchos presos. El reino de Dios se estableció a través de José y pudo aprender la política, porque era una cárcel, no era una cárcel común, era una cárcel para funcionarios de alto nivel. Por eso todo, dentro del pacto de Jesús el Cristo, todas las dificultades, todos los problemas que podemos estar enfrentando, realmente es una oportunidad para descubrir la bendición de Dios. No tenemos que ser engañados. Vemos la vida de Moisés, ¿verdad? Moisés 40 años en el palacio como un príncipe, pero luego estuvo ¿dónde? 40 años en Madián. ¿Qué era Madián? Un desierto. No sería fácil ese cambio, ¿verdad? De poder estar con el lujo, lleno de cosas impresionantes en el palacio, a estar en un desierto que no había nada. Y allí estaba cuidando unas ovejas que no eran ni suyas, eran de su suegro, Jetro. Sería muy difícil, ¿verdad? Pero no era una dificultad. Realmente fue la oportunidad para que Moisés se aferrara verdaderamente al pacto. Cuando tenía 80 años en el monte Horeb, el monte de Dios, él pudo tener ese encuentro con el Señor. Allí por fin pudo salir de toda incredulidad. Quita el calzado de tus pies. Pudo tirar toda incredulidad y pudo aferrarse por fin, tener la conclusión de Jesús el Cristo. Por eso realmente lo que parecía una dificultad fue la mejor oportunidad para encontrar las bendiciones de Dios. Allí Moisés cambió su vida y empezó a ser utilizado grandemente para poder cumplir esa misión, liberar a su pueblo y llevarlo hasta la tierra de Canaán. Pero también vemos la vida de Elías. Él había tenido una gran victoria, pero de manera sorprendente, cuando fue amenazado por la reina Jezabel, empezó a temblar, se asustó y corrió. Imagínense, quería correr, se metió en el desierto y ya no podía más. Se sentó debajo de un enebro, hizo una oración. ¿Qué oración hizo? Señor, quítame la vida. Imagínense cómo estaba de engañado. Y a veces podemos ser engañados por las dificultades, ¿verdad? Por los problemas. Parece que no hay respuesta, parece que no hay camino. Pero eso es un engaño de Satanás. Si estamos dentro del pacto de Jesús el Cristo, eso que parece una dificultad es la oportunidad de Dios para que tengamos un nuevo comienzo en nuestras vidas. Por eso el Señor envió un ángel, le dio alimento a Elías, otro ángel le dio alimento y lo llevó otra vez al monte Horeb, el monte de Dios. Allí, a través de la palabra que Elías escuchó como un silbo apacible, en ese momento es cuando él pudo recibir la respuesta, la sanidad, siempre a través de la palabra. Y pudo darse cuenta que no era el final, era un nuevo comienzo. Hay 7.000 que no han doblado las rodillas ante Baal. Están esos remanentes, esos discípulos. Levanta a Eliseo, unge reyes. Era un nuevo comienzo para su vida. Y podemos estar también así, ¿verdad? A veces como Elías, desanimados, o como Moisés, pareciendo que no pasa nada, que no hay camino dentro del pacto de Jesús el Cristo. Eso que parece una dificultad es la mejor oportunidad, las mejores respuestas. Dios las tiene preparadas para nosotros. Es realmente un punto de cambio para nuestras vidas. En segundo lugar, eso que parece una dificultad es un nuevo comienzo para experimentar el poder de lo alto. Somos hijos de Dios. Tenemos el respaldo del trono celestial. Tenemos una autoridad tremenda en el nombre de Jesús el Cristo, pero no estamos disfrutándolo, ¿verdad? A veces vivimos vidas miserables, cuando realmente Dios tiene grandes bendiciones para nuestras vidas.
Él nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por eso es muy importante que sepamos, somos guardas. Tenemos que estar resplandeciendo la luz. El Señor dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Hay que resplandecer la luz, pero primeramente yo tengo que disfrutar de esa luz. Por eso es muy importante que como guardas estemos disfrutando de esa oración, ¿verdad? ¿Qué oración? Dios Trino. Hay que disfrutar la obra de Dios Trino. Dios Trino que está con nosotros. Necesitamos empezar un sistema de oración para disfrutar de Dios Trino, disfrutar esas 9 bendiciones del trono celestial dentro de mí. Y de esa manera tener el poder para poder salvar esas 3 épocas. Yo necesito experimentar esto. En ese momento realmente voy a tener un punto de cambio, ¿verdad? Voy a tener un nuevo comienzo. ¿Y cómo lo tengo que hacer? Por supuesto, por las mañanas, es muy importante. Nada más abrir los ojos. Ahí tengo que estar orando. Tengo que estar dando gracias a Dios, disfrutando de esa oración de 393, disfrutando de Dios Trino, las obras del reino de Dios, y luego ya puedo salir durante el día. Ahí ya voy a poder compartir esa respuesta. Y luego antes de dormir, es un tiempo muy importante. Allí, si empezamos a concentrarnos en oración, podremos estar viendo las respuestas, todas las respuestas que Dios nos ha dado, y podremos levantar ese tiempo de sanidad. Por eso necesitamos orar. Hace falta experimentar la oración. En el pasaje de hoy, cuando Pablo realmente tenía esa dificultad, donde él intentaba predicar, pero dice que el Espíritu le paraba. Era muy extraño, ¿verdad? Era una gran dificultad. Él se fue a Troas. ¿Qué hizo en Troas? Oración. Se concentró en oración. Empezó a disfrutar esa oración que mueve el trono celestial, esa oración que transforma el mundo. Esa es la oración de los hijos de Dios. ¿Hasta qué punto oró? Hasta que tuvo una visión. Un varón macedonio le apareció y le dijo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Dios le dio la dirección, Dios le dio la respuesta. Y si estamos en problemas, si estamos en dificultades, es el horario también, para que estemos concentrándonos en oración. Y por supuesto, si estamos orando como hijos de Dios, el Señor va a dar la respuesta, porque tenemos esa seguridad de la respuesta de la oración. Pero no solo, ¿verdad?, cuando hay un problema. Es muy importante los días normales. Cada día que levantemos esa torre de oración es muy importante. Hay que levantarla por la mañana, durante el día, por la noche. Si empezamos de verdad a tener esa torre de oración, la primera respuesta es que tendremos sanidad, saldremos de todo engaño y luego vamos a poder resplandecer la luz en cada uno de nuestros campos. A través de eso que parecía una dificultad, era la mejor respuesta para recibir la bendición de Dios, para experimentar el poder del trono. De esa manera pudieron tener una nueva dirección. ¿Dónde era? Macedonia, Europa. Por primera vez Dios los guiaba a llevar este evangelio a Europa. Pablo ni lo sospechaba, ¿verdad? Por eso realmente Dios tiene todo preparado para nosotros. Él tiene todas esas bendiciones preparadas. No hay que ser engañados por esa dificultad que tenemos delante. En Romanos 8:28 dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si estamos dentro del pacto, todas las cosas nos ayudan para bien. Esa dificultad va a ser un nuevo comienzo para nuestras vidas. En tercer lugar, ¿qué nuevo comienzo? Un nuevo comienzo para un gran futuro. Si estamos disfrutando el día de hoy, teniendo victoria el día de hoy, eso determina el futuro, ¿verdad? Muchas veces, si somos sinceros, estamos pensando en el futuro. Bueno, cuando tenga esto, seré feliz.
Cuando consigue aquello, entonces empezaré a disfrutar, ¿verdad? Eso es un engaño absoluto. Lo importante es el hoy. Y yo tengo que tener esa torre de oración cada día. Disfrutar el hoy. A través de esa torre tomar la palabra, disfrutar la oración, estar experimentando el evangelismo hoy. Y eso se convertirá en mi futuro. Eso determina mi futuro, lo que estamos haciendo hoy. Por eso esa dificultad no es solo el tiempo para poder encontrar la bendición de Dios. No es solo el tiempo para experimentar el poder espiritual, es el tiempo para encontrar ese gran futuro. Dios tiene ese gran futuro preparado para nosotros. Ese varón macedonio le dijo, el versículo 9, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y a la mañana siguiente, siguiendo la palabra, fueron totalmente para Macedonia. Y luego llegaron a la ciudad de Filipo. Dice que estuvieron algunos días allí. ¿Por qué? Estaban orando. Ellos tenían esa torre de oración. Eran guardas que estaban primeramente resplandeciendo la luz. Dice que el día de reposo, como no había sinagoga, fuera de la ciudad se reunían las mujeres a orar. Y allí fue Pablo. Y allí predicó que Jesús es el Cristo. ¿Qué ocurrió? Dice en Hechos 16, 14, que Dios abrió el corazón de Lidia. Dios abrió el corazón de Lidia. Ese era el futuro que Dios tenía preparado, ¿verdad? Tenía un discípulo. Ese discípulo preparado en Filipo. Dios tiene esos discípulos preparados en nuestro campo, pero a veces como estamos enfocándonos en otras cosas que no tienen nada que ver con el evangelismo, Dios permite dificultades. Por eso que no sean engañados, esa dificultad es para dar un nuevo comienzo. Necesitamos un nuevo comienzo en nuestras vidas. El Señor quiere darnos realmente un nuevo comienzo para que podamos encontrar la bendición de Dios, empecemos a orar y experimentar el trono celestial y podamos encontrar en nuestro campo todo lo que Él ya tiene preparado. Está todo preparado. En el campo Dios nos da todo absolutamente. Hechos 16, del 16 al 18, había una muchacha con un espíritu de adivinación que estaba detrás de Pablo y su equipo, pero allí en el nombre de Jesucristo la sanó, la liberó. Y eso son las obras de sanidad, ¿verdad? ¿Cuántas personas enfermas hay? Está lleno. Incluso jóvenes, no solo enfermos físicamente, sino mentalmente. Es la obra de la oscuridad. Por eso los científicos, aunque se esfuerzan, no tienen verdadera respuesta. Pero es la función que Dios nos da, ¿verdad? Hay que resplandecer la luz para que pueda salir de la oscuridad esas personas, para que puedan recibir la sanidad. Y es lo que experimentó Pablo y su equipo. Por eso, eso es lo que el Señor tiene preparado para nuestro futuro. A través de la dificultad, quiere que estemos cambiando realmente nuestras vidas y estemos encontrando esos discípulos, esas personas enfermas para darles la sanidad. No solo eso. Después metieron injustamente a Pablo y a Silas en prisión, ¿verdad? Les pegaron con varas, lo metieron en la celda más oscura. ¿Pero qué hacía allí Pablo y Silas a medianoche? Dice la palabra que estaban alabando, estaban orando, estaban levantando esa luz a través de esa torre de oración como guardas allí en la prisión, ¿verdad? Era su naturaleza. Esa es la verdadera victoria. ¿Qué ocurrió? Se levantó un temblor, se abrieron las puertas, se quitaron los grillos y allí el carcelero se quería matar. Pero Pablo lo paró. Le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16, 31. Y él los llevó a su casa. Y allí su familia recibió el Evangelio, fue sanada. La luz alumbró en esa familia. Y eso habla de la siguiente generación, los remanentes, ¿verdad? Es bien importante. Ese es el futuro, el gran futuro que Dios tiene preparado. No solo los discípulos para salvar las 237 naciones, también las obras de sanidad.
y luego los remanentes. Hay que salvar los remanentes, levantarlos como cumbre. Eso es lo que se levantó a través de esa dificultad. Pero no es una dificultad, no sean engañados. Eso que estamos viviendo, realmente Dios quiere convertirlo en esa oportunidad, en un nuevo comienzo para nuestra vida. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan tomar poderosamente esta palabra. La conclusión: hay que empezar cada día a editar. Hay que editar la palabra en nosotros. Solo la palabra puede estar dándonos sanidad. Solo la palabra, que es la verdad, puede cambiarnos. Cada día que tomemos la palabra de Dios, que estemos leyéndola, memorizándola, meditándola, reflexionándola, alimentándonos a través de ella. Hay que editarse la palabra. Después, que estemos planificando con la oración, ¿verdad? Hay que estar orando 24 horas. Continuamente, para recibir la guía en cada encuentro, en cada situación que nos encontramos. De esa manera podremos encontrar ese diseño para el evangelismo, ¿verdad? El Señor quiere que compartamos este evangelio, que resplandezca la luz a través de nuestras vidas en cada campo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que a través del día de hoy, que a través de la palabra, que es viva y eficaz, podamos ciertamente tener un nuevo comienzo en nuestras vidas.